Yo siempre digo que la privatización no es lo más correcto, pero tampoco los salvatajes sin candados y sin condiciones tampoco es lo correcto. Y sobre todo tenemos que despolitizar el tema, tenemos que hacerlo técnico. Con nosotros Eric García, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido a Exitosa. Gracias, Jesús, por la invitación. El lunes, dice José María Balcázar, se va a tomar una decisión respecto a Petroperú. Viste que su presidente ha dicho que van a parar todas las actividades porque no tienen presupuesto, no tienen el dinero que se necesita. Sí, a mí lo que me ha sorprendido de las declaraciones del presidente, siempre cuando hay este tipo de avisos de cualquier empresa, debe haber una decisión del directorio, primero se decide en el directorio quién sale a hablar, deben haberlo coordinado con Preinversión, que creo que es el ente encargado de la reestructuración, y obviamente el pedido siempre tiene que ir acompañado de un plan, ¿no? De un plan de qué es lo que vas a hacer, no es solamente decir... Necesito plata. No, tienes que decir, oye, en mi plan voy a hacer A, B, C, reestructurar acá, y necesito el dinero para hacer esto. Yo creo que el mensaje del presidente ha sido muy ligero. Me parece que también no ha sido coordinado dentro de los sectores correspondientes. Pero bueno, ya el mismo presidente Balcázar dijo va a estar condicionado. Creo que quiere cambiar el presidente del directorio. Y bueno, creo que es lo más adecuado si es que tomas esas decisiones no consensuadas, ¿no? Ahora, son 2.000 millones de dólares los que necesita la petrolera estatal para, digamos, desarrollar actividades. El asunto aquí es que, a diferencia de otras oportunidades, señalan ellos, es que no es dinero, digamos, propio del Estado, sino que va a ser, digamos, apalancado, ¿no? A través de un crédito de privados. Así es. Y no está mal que tú te apalanques en un crédito, pero, Jesús, siempre tiene que estar acorde a un plan, ¿no? Entonces, ¿qué significa el plan? Sincerar un poco tu flujo de caja, ¿no? Saber realmente que vas a poder pagar, ver tus escenarios. Mucha gente a veces habla de que el sector petrolero, vamos a decir, es rentable. Sí es rentable, pero es muy volátil. ¿Qué significa eso? Que puede a veces el precio estar arriba, y si el precio está muy arriba, vas a tener buenos márgenes. Si el precio baja, no vas a tener tanto. Entonces cuando tú tienes una proyección de deuda, tienes que tener varios escenarios. Un escenario muy positivo, uno moderado, uno pesimista también, ¿no? Entonces, esa información yo espero que lo hayan coordinado con Preinversión, que es el ente que tiene que ver este tema, ¿no? Y más aún ahora que estamos enfrentados a problemas externos que reconfiguran todo el mercado petrolero, ¿no es cierto? Porque claro, el petróleo es un commodity importante que tiene justamente esas variaciones que no dependen de nosotros, sino de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, y justamente es algo que no estamos conversando, ¿no? Ya con la crisis de TGP, creo que a todos los políticos les tiene que quedar claro que nosotros necesitamos hidrocarburos y que actualmente importamos casi todo, Jesús. O sea, importamos crudo, importamos diésel, importamos gasolinas, importamos GLP. Lo único que no importamos es gas natural, ¿ok? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Tenemos que comenzar a explotar hidrocarburos. Tenemos en Candamo, tenemos en la selva, tenemos al frente del mar, y no estamos dando las facilidades. Sobre todo porque además la crisis que hemos enfrentado hace, ¿qué cosa? Será cuestión de un mes y medio. Correcto. Con el tema del gas natural. Nos lleva a volver a decir de que ahí hay un problema que se tiene que resolver, y es que el próximo gobierno tiene que buscar la manera de explorar más, porque los yacimientos solamente tienen una proyección calculada en 10 años. Así es, o sea, 10, 12, pero igual. O sea, el tema importante es que tiene que haber una política, ¿no? Y para explorar... Energética, ¿no? Energética, no, pero no solamente energética, Jesús, ¿sabes por qué? Porque está pasando algo muy importante que mucha gente no se da cuenta. El Ministerio de Energía y Minas puede tener toda la intención de apurar las cosas, de viabilizar las inversiones, pero vamos a tener cuál es la mirada del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Cultura. Entonces, acá es una política de Estado, energética, obviamente, liderada por el Ministerio de Energía y Minas, pero con todos los ministerios e instituciones alineados. No puede ser que un permiso, que una empresa vaya y trate de sacarlo, algunas entidades que están yéndose, como digo, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas quiere ir al norte y algunas se quieren ir al sur, y nunca va a salir. Y creo que ahora todos los peruanos nos damos cuenta de la importancia de explotar nuestros recursos, ¿no? Volvamos a Petroperú, porque esto que tú señalas es una política importante que no se está dando en la actualidad. Es decir, que no hay una coordinación de los sectores para que los proyectos que se vayan a fijar más adelante sean viables, ¿no es cierto?
En el campo, por ejemplo, de la minería, alguien me decía, mira, tía María, si bien es cierto, es un problema que tenemos por años y que no se puede, digamos, desarrollar, lo que está pasando es que lo están desarrollando, sí, pero los mineros informales o ilegales, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso también tendríamos que empezar a mirar cuál es digamos, cómo está el sector en la actualidad y qué es lo que se podría hacer para solucionar ese tipo de problemas. Es cierto que Petroperú, si no consigue, digamos, el presupuesto que se necesita para desarrollar actividades, deja de producir absolutamente todo. A ver, primero tenemos que tener claro que Petroperú actualmente, ahorita, en este momento, ocupa casi 19-20% del mercado nacional. O sea, ya no está como años anteriores que era 50%, ¿no? Ahorita está entre 19 y 20%. ¿Qué significa? Que si deja de producir o deja de comercializar, porque puede seguir importando, y eso hay que tenerlo claro, o sea, puedes seguir refinando o puedes seguir importando, un tiempo estuvo importando. En algunas regiones, Jesús, no habría problemas porque hay otros actores, otra oferta. Uh-huh. Donde sí podría tener un impacto significativo es en las regiones donde él es el único proveedor, tipo la selva, por ejemplo, ¿no? Escúchame, Arévalo ha dicho, que es el presidente actual de Petroperú, de que ya la refinería de Iquitos ha dejado de producir. Sí, ha dejado de producir, tienen producto, pero ha dejado de producir, ¿no? Ahora, hay que recordar algo, no necesariamente, ¿no?, se requiere todas las refinerías, y eso es algo que espero que en el plan de reestructuración de PRO salga. Por ejemplo, Conchán. Conchán es una refinería muy antigua, produce poco, pero es más eficiente para la empresa tener un hub de almacenamiento. Si tú tienes un hub de almacenamiento, capaz ganas más dinero. Uh-huh. Igual Pucallpa. Iquitos tendríamos que ver, pero Pucallpa y en el caso del Conchán sí es más eficiente, más rentable para la empresa tener un hub de almacenamiento. O sea, produces y guardas. Y claro, y tú tienes una gran refinería de Talara, entonces, por eso te digo, las decisiones empresariales a veces nos aferramos a cosas que no es tan rentable. En el tema de petróleo, siempre la economía de escala es básica. Entonces, si tú tienes refinerías muy chiquitas, a veces no es tan rentable. Y más si tú tienes una buena refinería en Talara, que el otro gran reto que hasta ahorita lamentablemente no se logra es que opere al 100%. Siempre sale algo, ¿no? Se malogró los equipos auxiliares, se malogró los flexicoquis, arreglan una cosa, se vuelve a malograr otra. Y lamentablemente no tenemos todavía esa capacidad del 100%, que dentro de las proyecciones de flujos sí era importante. O sea, siempre se habló para la proyección del pago de deuda que Talara produzca el 100%. Claro, pero no lo está haciendo en este momento. Y además eso afecta a tu caja también. Claro, y es un pasivo que lo estamos asumiendo todos nosotros. Por eso es que la gran crítica es hasta cuándo vamos a seguir nosotros permitiendo que esto suceda. Es decir, que Petroperú se esté convirtiendo en un hoyo negro que está tragando los recursos públicos. Claro, lo que pasa es que no han sido muy transparentes. Mira, algo que no se está hablando es que en algunos periodos, no voy a generalizar, la política comercial de Petroperú no ha sido clara, ¿no? En algunos momentos ha vendido a menos precio de la referencia internacional. ¿Y eso qué significa? Que castiga su propio margen de refinación. Una empresa nunca puede vender a pérdida, o sea, no hay forma, pero Petroperú en algún momento sí lo hizo para tratar de recuperar mercado. Entonces, eso tampoco es correcto. Entonces, espero que en esta reestructuración y tener líneas claras se ponga esas reglas, ¿no? Eric, tú pones un tema importante, porque claro, el presidente está dando este lunes como plazo, ¿no es cierto? Pero nadie ha conocido ese plan, como tú bien señalas. Ahora, es un presidente que está en contra, por ejemplo, de la reestructuración iniciada durante el gobierno de Jari. Prácticamente lo ha dejado en nada, y además indicando de que él es un presidente que está en contra de la privatización. Ahora, en clara línea, obviamente, con los sindicatos, ¿no? Claro, a ver, y ese tema hay que dejarlo claro, Jesús. Qué bueno que lo hayas preguntado. Siempre, y esto ya lo escucho varios años, cada vez que se tiene que tomar decisiones de reestructuración, y hay que dejar claro, reestructuración no significa privatización. Reestructuración, señores, es ordenar la casa. Así es sencillo, ¿ya? Siempre mete la palabra privatización para politizar una discusión técnica, para no asumir responsabilidades, porque durante todos estos años siempre se le ha echado la culpa a los directorios. Pero vamos a ser honestos, los directorios no están encargados de la comercialización,
de la compra de crudo, de la operación de la refinería. No están encargados de eso. ¿Quién toma esas decisiones operativas? Los gerentes. Ahora, durante muchos años, la refinería ha incrementado los precios, se ha malogrado, compraron crudo ligero en vez de pesado, perdieron las líneas de crédito, porque por eso estamos así también. Entonces, todas las decisiones fueron operativas. Y ahora, Jesús, yo te hago una pregunta. En todas esas malas decisiones, ¿existe algún responsable? No, obviamente que no. Pero toda la responsabilidad siempre es directorio, y eso no es correcto. Bueno, y sigue siendo directorio, porque el lunes están pidiendo la cabeza prácticamente todo el directorio para poder asumir el Estado como garante de este crédito que necesita Petroperú, que son 2.000 millones de dólares para seguir, digamos, desarrollando sus actividades, entre comillas. Y hay una noticia, Eric, sobre Petroperú. Dice, Petroperú reportó utilidades en el primer trimestre, pero no por ser eficiente. Dice aquí, a marzo de este año, Petroperú registró una utilidad neta de 133.2 millones, luego de perder, creo que de 111 millones en el mismo periodo del 2025, según reportó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores. Sin embargo, la mejora de resultados no respondería a una mayor eficiencia operativa, sino a una reducción de actividad y de costos. O sea, ¿es rentable? A ver, lo que pasa es que en Petroperú siempre sus estados financieros hay que revisarlos con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se hablaba de que estaban mejorando, pero cuando uno ya revisaba exclusivamente era porque habías capitalizado deuda, ¿no? O sea, el Estado había ayudado. Entonces, ya cuando tú tienes temas así, es un poco complicado. Más que los estados financieros, lo que deberíamos ver es el costo de producción y la venta per se, o sea, aislar eso para saber si realmente estás ganando o no estás ganando dinero, ¿no? A veces el estado financiero no refleja esa realidad. Ahora, debería, digamos, tener en cuenta la población una cosa muy importante, que sí, es importante tener una petrolera estatal, ¿no es cierto? Eficiente. Claro, porque de eso depende también mucho el tema del precio de los combustibles que nosotros consumimos. Sí, no se lo puedes dejar todo al mercado, correcto, a los privados, ¿no? Por eso yo siempre digo que la privatización no es lo más correcto, pero tampoco los salvatajes sin candados y sin condiciones tampoco es lo correcto. Y sobre todo tenemos que despolitizar el tema, tenemos que hacerlo técnico. Y cuando hablamos, siempre escucho a varios sindicatos que dicen, no, que Chile, Colombia tienen sus petroleras y cómo el Estado los apoya. Sí, pero no cuentan la historia completa. En el caso de Chile y en el caso de Colombia, ¿no? Sí se las ayudó, estuvieron en crisis, pero se reestructuraron las empresas. ¿Y qué fue eso, Jesús? Tuvieron que reducir personal. En el caso de Ecopetrol hubo hasta un programa cese muy fuerte, y en el caso de Chile tal cual. O sea, sinceras personal, la haces más eficiente por línea de negocios y de ahí comienzas, ¿no? Acá no, acá yo lo que siento es, oye, quiero mantenerme igual, pero dame más. Pero no se han dado cuenta que si siguen haciendo lo mismo, van a obtener los mismos resultados. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es un problema que, claro, genera digamos, el gasto corriente, ¿no? Correcto. Que ya resulta desmesurado en Petroperú. Sí, y no solamente es eso, ¿no? A veces algunos confunden, y he escuchado a varios políticos que lamentablemente se meten a temas técnicos. No, es que la planilla solo es 4 o 5% de todo el costo. No es, Jesús, el monto de la planilla, es la eficiencia de los procesos. Entonces, cuando tú tienes una planilla muy abultada, independientemente te cueste o no te cueste, ya no eres competitivo en tiempos y en procesos frente a privados que con menos gente hacen lo mismo o mejor. Y es como que tú vas a un sitio donde te atienden más rápido, donde te dan, ¿me entiendes? Entonces tú te vas, porque es un commodity al final. Y otra cosa que tampoco Petroperú ha aprovechado, mira, Petroperú tiene algo muy bueno y que no lo aprovecha. Nosotros tenemos en el país más de 20 mayoristas de combustibles. Petroperú es uno de los 4 que tiene aditivos en sus combustibles. O sea, una mejora a las condiciones básicas de los combustibles. ¿Quiénes tienen? Repsol, Prima, Valero, que no tiene cadena de grifos, y Petroperú. ¿Tú alguna vez has visto un comercial de Petroperú posicionando que mi combustible es mejor que el resto? No. Siempre ha sido, soy el más barato. Sí, claro. Pero si tú revisas la estrategia de Prima, la estrategia de Repsol, oye, mi combustible es mejor. Imagínate una combinación de estrategia en que yo soy barato y soy bueno.
nunca lo dice. Entonces yo te digo, es un tema de visión también, cómo quieres tú posicionar tu marca y vender más, ¿no? Eric, se nos ha ido el tiempo. Gracias por tu presencia el día de hoy. Creo que es importante no solamente hablar ahora, en el presente, del destino de Petroperú, sino de lo que va a venir más adelante con una nueva administración. Detrás justamente no solamente de este tema, sino de otros que tenemos en desarrollo aquí en este país que tienen múltiples potencialidades. Sin embargo, fallamos justamente en lo primordial, que es la gestión. Ahí es donde está el problema, no solamente del sector energético en el país, sino en todo absolutamente, lo cual es transversal y toca directamente nuestros destinos, ¿no es cierto? Si tuvieras una mejor gestión pública en este país, tendrías, digamos, mejores servicios, ¿no? Servicios de calidad. Bien, gracias a Eric entonces García, director o exdirector, general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 9 de la